Introducción del libro del Apocalipsis. Audiolibro, esto es Siguiendo a Jesús. Recordemos que los fines de semana, ya sea el sábado o el domingo, por las tardes o durante el día, se está subiendo este tipo de contenido. Apocalipsis, introducción. La palabra Apocalipsis es la transcripción de un término griego que significa revelación. Todo Apocalipsis supone, pues, una revelación hecha por Dios a los hombres de cosas ocultas y solo por Él conocidas, en especial de cosas referentes al futuro. El género apocalíptico se encuadra dentro del género profético. En los Apocalipsis, el autor recibe su mensaje en forma de visiones que no tienen valor por sí mismas, sino por el simbolismo que encierran. Los números, las cosas, las partes del cuerpo y hasta los personajes son símbolos del mensaje. Para entender un escrito apocalíptico es preciso caer en la cuenta de este procedimiento literario y traducir, mediante claves que los primeros lectores conocían, los símbolos en ideas. El género apocalíptico estuvo muy en boga en los ambientes judíos, incluso entre los escénicos del Qumran, en los 2 siglos anteriores a Cristo. El género apocalíptico, preparado ya por las visiones de profetas como Ezequiel o Zacarías, se desarrolla en la obra de Daniel y en numerosas obras apócrifas escritas en las inmediaciones de la era cristiana. El Nuevo Testamento únicamente ha mantenido en su canón un Apocalipsis, cuyo autor se llama a sí mismo Juan. Desterrado en el momento en que se escribe en la isla de Patmos por su fe en Cristo, y a quien una parte de la tradición ha identificado con el autor del cuarto evangelio, pero no todas las iglesias le reconocieron esa paternidad apostólica. Por otra parte, si bien el Apocalipsis presenta un parentesco innegable con los demás escritos joánicos, también se distingue de ellos netamente por su lenguaje, por su estilo y por algunos puntos de vista teológicos, hasta el punto que es difícil asegurar que procede inmediatamente del mismo autor. A pesar de todo, su inspiración es joánica y está escrito por alguno del círculo del apóstol e impregnado de sus enseñanzas. No se puede dudar de su canonicidad. En cuanto a la fecha, se admite ordinariamente que fue compuesto durante el reinado de Domiciano, hacia el 95. Algunos, no son sin alguna probabilidad, creen que ciertas partes fueron redactadas ya en tiempos de Nerón, poco antes del 70. El Apocalipsis es ante todo un escrito de circunstancias destinado a levantar y afianzar la moral de los cristianos, escandalizados sin duda de que se pudiera desencadenar una persecución tan violenta contra la Iglesia del que había afirmado: pero ánimo, yo he vencido al mundo. Juan capítulo 16, versículo 33. Para realizar su plan, el autor vuelve sobre los grandes temas proféticos tradicionales, especialmente el del gran día de Yahvé. Los profetas anunciaban al pueblo santo, esclavo bajo el yugo de los asirios, de los caldeos y luego de los griegos, dispersado y casi destruido por la persecución, el día cercano de la salvación, en que Dios vendrá a liberar a su pueblo de manos de sus opresores, devolviéndole no solo la libertad, sino también poderío y dominio sobre sus enemigos. Cuando se escribe el Apocalipsis, la Iglesia, el nuevo pueblo elegido, acaba de ser diezmada por una sangrienta persecución, desencadenada por Roma y el Imperio Romano, la bestia, pero a instigación de Satanás, el adversario por excelencia de Cristo y de su pueblo. La interpretación histórica del Apocalipsis nos da su sentido primero y fundamental, pero el alcance del libro va más allá, porque su visión de la historia depende de valores eternos, sobre los que se apoya la fe de los fieles de todos los tiempos. Se han propuesto muchas y variadas estructuras que intentan explicar al lector la disposición de este libro en su formato actual. Una de ellas a través
de la cual pensamos que el lector descubrirá mejor tanto su disposición como su mensaje. Es verlo como un drama simbólico, con sus escenas, personajes, coros, etc. Mediante el recurso literario de una acción dramática se va desentrañando, revelando el mensaje de Jesús y su penetración dificultosa en la sociedad. El uso frecuente de los verbos ver, aparecer, decir, mostrar, oír, escuchar, etc. favorece esta sugerente interpretación. Número 1. Prólogo. Capítulo 1, versículos del 1 al 3. El tema del libro es la revelación sobre Jesucristo, es decir, un evangelio. El autor exhorta a los asistentes que estén atentos para comprender la representación. Número 2. Claves del drama. Capítulo 1, versículo 4 al capítulo 3, versículo 22. Al estilo de los prólogos de los dramas clásicos, el autor nos pone en la pista de la interpretación mediante unas claves. En primer lugar, la que afecta al espectador, que son las comunidades de Asia, actitud religiosa y de alabanza. 1, 4, 8. En segundo lugar, presenta al protagonista, que es Jesucristo. Con sus credenciales, es Señor y Rector de la historia de modo particular, porque ha resucitado, el que vive por los siglos de los siglos. 1, 9, 20. En tercer lugar, mediante unas masivas a la Iglesia, 7, es decir, todas, que componen la providencia cristiana de Asia, nos aclara otras claves: los destinatarios del mensaje, las iglesias, el objetivo, revisión de la vida de las comunidades y una llamada a la esperanza a pesar de las persecuciones y dificultades. Esperanza que se basa en la presencia en las comunidades de Jesucristo resucitado y que es presentado con diversos símbolos. 2, 1 al 3, 22. Número 3. Dios, Rector de la historia por medio de Cristo y el Cordero. Capítulo 4, versículo 1 al 5, versículo 14. Es una escena preliminar. El centro del escenario lo ocupa un trono rodeado de otros 24. Escenografía de una corte que se complementa con elementos escénicos tomados de las teofanías del Antiguo Testamento y otros litúrgicos como cítaras, copas, perfumes. Los personajes principales son Dios y el Cordero. Dios como rector del universo, que se describe mediante símbolos de luz y que tiene en su mano el libro de la historia de la que forman parte las comunidades cristianas. Cristo, el Cordero, presentado también con símbolos de realeza y dignidad y con capacidad de abrir el libro, de interpretar los acontecimientos de la historia. Capítulo 4, versículos del 2 al 3 y capítulo 5, versículos del 6 al 8. En torno a estos personajes principales se presentan otros secundarios al coro, compuesto por 24 ancianos, que representan a Israel, los 4 vivientes que protegen el trono y el ángel poderoso que será quien introduzca las escenas del drama. Todos estos personajes secundarios, particularmente el coro, intervienen mediante aclamaciones, doxologías y postraciones, gestos litúrgicos. Capítulo 4, versículos del 6 al 11 y capítulo 5, versículos del 9 al 14. Número 4. Acto 1. Apertura del libro. Capítulo 6, versículo 1 al capítulo 8, versículo 1. El libro está cerrado con 7 sellos. La apertura de cada uno de los sellos marca los cambios de escena. En las 4 primeras, capítulo 6, versículos del 1 al 8, van atravesando el escenario unos caballos con sus jinetes, mediante su simbolismo inspirado en unos textos de Ezequiel, anuncian el desastre del Imperio Romano. El caballo blanco anuncia la victoria de los partos sobre el imperio, el rojo las guerras sangrientas, el negro el hambre, alimentos racionados, consecuencia de las guerras, el verdoso la muerte. En la escena quinta, capítulo 6, versículos del 9 al 11, recorre en el escenario
los testigos de la palabra, los mártires que piden la intervención de Dios. En la sexta, capítulo 6, versículos del 12 al 17, unos fenómenos cósmicos representan la presencia del Cordero, de su ira, el gran día de la ira. La intensidad de la acción requiere ahora una pausa, un intermedio de reflexión ante tales anuncios. Capítulo 7, versículos del 1 al 17. Los acontecimientos descritos no impiden el plan salvador de Dios, ofrecido a toda la humanidad. Esta se agrupa en dos multitudes, la de Israel, en número limitado, 12,000 por cada tribu, y los gentiles, una muchedumbre incontable. La séptima escena queda interrumpida. Es momento de silencio, de interiorización, durante un tiempo breve, media hora. Va a cambiar la escenografía. Número 5, acto 2. Las trompetas que anuncian la oposición de las fuerzas del mal. Capítulo 8, versículo 2 al capítulo 11, versículo 19. Entran en el escenario ángeles con trompetas, un altar con otro ángel que ofrece como perfumes las oraciones de los santos. Capítulo 8, versículos del 2 al 5. ¿Cómo ocurrió con los sellos? Aquí los toques de las 7 trompetas marcan los cambios de escena. El ambiente es litúrgico, pero también de lucha, de enfrentamiento entre las fuerzas que se oponen a la difusión del Evangelio y la comunidad cristiana. Las 4 primeras evocan las plagas de Egipto, castigo de los egipcios que se oponían al plan de Dios. Capítulo 8, versículos del 6 al 12. Después de estas escenas encontramos un intermedio, capítulo 8, versículo 13, de reflexión para prestar atención a las escenas siguientes. En ellas, capítulo 9, versículos del 1 al 21, aparecen unos seres extraños descritos por aproximación a realidades humanas. En las cabezas tenían como coronas, sus rostros eran como rostros humanos, etc. Parece que en estos seres están representados los ejércitos, los partos, que traerán la ruina del Imperio Romano. La representación escénica es circular, como si las acciones estuvieran ocurriendo de manera simultánea. Antes de la séptima escena encontramos aquí otro intermedio largo, capítulo 10, versículo 1 al capítulo 11, versículo 14, que quiere dejar en claro que en medio de estos acontecimientos prosigue la evangelización, el librito y los evangelizadores, 2 de los cuales, descritos con los rasgos de Moisés y Elías, sufren martirio, alusión a Pedro y Pablo martirizados en Roma bajo Nerón. La séptima escena es un canto triunfal, capítulo 11, versículos del 15 al 19, una acción de gracias por la venida del reinado de nuestro Señor y de su Cristo. En esta acción litúrgica, a la aclamación del coro de los 24 ancianos se unen los 3 grupos que componían las comunidades, los profetas o evangelizadores, los santos o creyentes, y los numerosos y los temerosos de Dios o catecúmenos. Número 6. Acto 3. Las señales. Capítulo 12, versículo 1 al capítulo 15, versículo 4. Aparecen en esta escena 7 señales de simbolización, las tensiones que encuentran las comunidades para evangelizar a un mundo que se manifiesta hostil. Es la lucha del dragón y el cordero. La escenografía es, por regla general, el cielo y se describe en los momentos en que aparecen las señales. Algunas acciones de los personajes señales se proyectan a la tierra. Las 7 señales son: la mujer vestida del sol que está encinta, capítulo 12, versículos del 1 al 2. Es la comunidad cristiana que en cuanto evangelizadora está dando a luz a Cristo, pero no hay que excluir alguna referencia del autor, tanto si es Juan como uno de su entorno, a María, la Madre de Jesús, que fue considerada desde el principio de la Iglesia como parte esencial de los reunidos en el monte de Jesús. Ver Hechos, capítulo 1, versículo 14. Siguiente, el dragón, capítulo 12, versículos del 3 al 17.
símbolo de los poderes que se oponen a la evangelización. Recibe varios nombres: Satanás, serpiente antigua, etc. Ya este animal aparece en el Antiguo Testamento como símbolo del poder del mal, enemigo de Dios y de su pueblo. Siguiente, las dos bestias, capítulo 12, versículo 18 al capítulo 13, versículo 18. Símbolos tomados del libro de Daniel. Son también los poderes que se oponen al proyecto de Dios y de su iglesia. Aquí probablemente están simbolizando al Imperio Romano. La segunda bestia se califica como falso profeta. Siguiente, el Cordero, capítulo 14, versículos del 1 al 5. Es Cristo muerto y resucitado. Siguiente, el ángel de la buena nueva, capítulo 14, versículos del 6 al 7. Siguiente, los ángeles que anuncian la caída de Babilonia, capítulo 14, versículo 8. Siguiente, los ángeles de la siega y la vendimia, capítulo 14, versículos del 14 al 20. Son mensajeros que Dios envía para anunciar su mensaje y para invitar a los perseguidores a que se arrepientan. Número 7. Acto 4. Las 7 copas. Capítulo 15, versículos del 5 al capítulo 16, versículo 21. La escenografía. Capítulo 15, versículo 5 al 8. Es litúrgica. Entran los personajes que van a representar la victoria de la comunidad. Los 7 ángeles con una copa cada uno. Las copas son el símbolo de la victoria de Dios y de la derrota de los que se oponen a la evangelización. Sobre ellos se derraman las plagas que recuerdan como en capítulo 8 al capítulo 9 las plagas de Egipto. Entre la tercera y cuarta copa se intercala un himno de victoria y liberación. Capítulo 16, versículos del 5 al 7. Con la última copa se consuma la victoria. Capítulo 16, versículos del 17 al 21. Fenómenos atmosféricos acompañan la voz victoriosa de Dios y la destrucción de los poderes terrestres, sobre todo de la gran ciudad romana. Número 8. Acto 5. Castigo de Babilonia, igual a Roma. Capítulo 17, versículo 1 al capítulo 19, versículo 10. La escena es un destierro. En él, una mujer sentada sobre una bestia. Es la célebre prostituta romana, perseguidora de los cristianos. Se embriagaba con la sangre de los santos y con la sangre de los mártires de Jesús. Capítulo 17, versículos del 1 al 18. El castigo de Babilonia se narra a modo de un juicio, con frases inspiradas en Jeremías y Ezequiel. Capítulo 18, versículos del 1 al 8. Dos himnos que marcan el castigo. El primero es una lamentación. Capítulo 18, versículos del 9 al 24. De cuántos seguían los pasos de la célebre prostituta y colaboraban con ella. El segundo, capítulo 19, versículos del 1 al 10. Un himno de victoria entonado por la comunidad de creyentes que como un inmenso coro celebran las bodas del Cordero. Número 9. Acto 6. Triunfo de Cristo. Palabra de Dios. Capítulo 19, versículos del 11 al capítulo 20, versículo 15. Un jinete montado en un caballo blanco atraviesa la escena que representa el cielo abierto. Le acompaña un cortejo de seres vestidos de lino blanco y montados sobre caballos blancos. Capítulo 19, versículos del 11 al 16. El simbolismo es claro. El jinete es Cristo y el cortejo la comunidad de creyentes. Una convocatoria pública llama a todas las aves del cielo para la derrota de la bestia. Capítulo 19, versículo 17 al capítulo 20, versículo 10. La bestia es derrotada, los mártires volverán a la vida. Evidentemente, esta resurrección es simbólica. Es la revitalización de la Iglesia tras la persecución romana después de un tiempo de paz. La bestia volverá a oponerse a la tarea evangelizadora, pero el triunfo definitivo será de Cristo y de su Iglesia. El triunfo de Cristo, capítulo 20, versículos del 11 al 15, se representa en un gran juicio
de todos los hombres, juicio universal y definitivo, inspirado en el libro de Daniel, capítulo 7. Número 10. Apoteosis, capítulo 21, versículo 1 al capítulo 22, versículo 5. El escenario se abre en el centro como unidos por una rampa, un cielo nuevo y una tierra nueva. Por ello desciende majestuosamente la novia engalanada para su esposo. Es la comunidad cristiana. Capítulo 21, versículos del 1 al 2. El simbolismo de la novia lo explican dos directores de escena. Primero, el primero, que solo es una voz fuerte salida del trono, proclama que es una nueva creación. Mira que hago nuevas todas las cosas. Capítulo 21, versículos del 3 al 8. Novedad que consiste en que Dios pone su morada con los hombres y se convierte en su Emmanuel. Número 2. El segundo director califica a la novia del Cordero como una nueva ciudad. Capítulo 21, versículos del 9 al 27. Una Jerusalén nueva, perfecta en sus medidas, esplendorosa con las características anunciadas por Ezequiel. Ver Ezequiel capítulo 40 al capítulo 48. Ciudad de encuentro personal de los santos con el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero, sin necesidad del santuario tradicional ni de ningún elemento litúrgico sacro. Número 3. El mismo director presenta la nueva realidad como un nuevo paraíso, morada de la nueva humanidad. Capítulo 22, versículos del 1 al 5. Con alusiones al relato del Génesis, describe el nuevo paraíso marcando sus diferencias. Es nuevo, fecundo, en él ya no se da la maldición, un paraíso en el que los hombres verán a Dios cara a cara, serán propiedad de Dios, verán su rostro y llevarán su nombre en la frente. Número 11. Epílogo del libro. Capítulo 22, versículos del 6 al 20. El drama ha terminado. Ahora los personajes principales, todos relacionados con revelación del Evangelio de Jesucristo, se presentan para el saludo final en una especie de conversación entre el ángel, Jesús y el espectador. Están en escena, además de Jesús, el Espíritu, la novia, el ángel y algunos símbolos, el libro profético y el árbol de la vida. El espectador y con él toda la humanidad, el oyente, el espíritu y la novia prorrumben en una reiterada, impactante e impaciente aclamación de esperanza y de fe. Ven, Señor Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esto ha sido la introducción al Apocalipsis. Es el audiolibro. Próximamente estaremos publicando la primera parte del libro del Apocalipsis como audiolibro. Los esperamos el siguiente fin de semana, no se lo pierdan. Denle like, suscríbanse si este contenido les ha gustado para apoyar al canal y de esa manera crecer todos en la fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.